La crisis de Grecia ha puesto a la Unión Europea en una delicada situación. Saludos, buenas noches, de nuevo aquí Ecos para ofrecerles Europa Luces y Sombras, porque son momentos de luces y sombras, no solo en lo económico, sino también en lo social y con diversas movilizaciones también en España. De eso abordaremos esta noche en el debate social de Ecos, pero antes de la voz de una experta, aclaremos algunas cuestiones que nos pueden venir muy bien con nuestros invitados. La Unión Europea afronta uno de los periodos más complicados de su historia. Los problemas económicos que afectan a 500 millones de ciudadanos centran los debates del Consejo Europeo. Los problemas de la Unión Europea derivados de una crisis económica global sin precedentes, la más profunda a nivel económico en los últimos 80 años, son un sector financiero desorientado y desarbolado, un incremento de la deuda pública de los Estados que tienen que financiar el estado del bienestar al que estamos acostumbrados los europeos, una economía real, la que afecta a los ciudadanos y las empresas en recesión, y por primera vez se han puesto en evidencia las debilidades del euro. Lo primero que tenemos que decir es que la respuesta de la Unión Europea ha sido rápida, tanto por las instituciones europeas como por los 27 Estados miembros. Y es más Europa, mayor coordinación de las políticas económicas y fiscales, más regulación de las garantías y de los mecanismos de supervisión de los sistemas financieros y de las deudas públicas, y levantamiento de los obstáculos del mercado único que ha constituido la base del crecimiento en los últimos 15 años. Todos los países de la Unión Europea se han visto lógicamente afectados por la crisis, pero al no ser economías simétricas, el impacto de la crisis ha sido diferente en cada uno de ellos. España es considerado uno de los países periféricos, conjuntamente con Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, pero incluso dentro de este grupo las economías son absolutamente distintas y diferentes. De hecho, España es aún un Estado que contribuye económicamente al Fondo Monetario Europeo, un fondo que demuestra la solidaridad europea a la hora de acudir al rescate de las economías con problemas o en recesión, como es el caso de Grecia. Europa históricamente siempre ha salido fortalecida de las crisis. A la pregunta si merece la pena continuar en Europa, la respuesta es rotundamente sí. 27 Estados miembros, con realidades diferentes, buscan soluciones a sus problemas. ¿Europa está en apuros? Una expresión muy castellana, estar en apuros. Es lo que trasladamos, pero con una visión europeísta, a nuestros invitados. Manuel Palazuelos es economista. ¿Estamos en apuros? Porque formamos parte de Europa, claro. Sí, efectivamente, Europa en conjunto está en apuros, España está en apuros. Ahora bien, si miramos la historia de la Unión Europea, que es una historia de más de 50 años, veremos que efectivamente ha habido muchas veces donde Europa ha estado en apuros y ha tenido crisis. Se suele decir que Europa se ha construido de crisis en crisis y, por lo tanto, no sería una novedad. Ahora bien, dado el avance que tenemos en la construcción europea, esta situación de crisis aparece como un poco más límite, un poco de mayor gravedad con respecto a crisis anteriores. Muchísimas gracias por esas aclaraciones de que se ha construido de crisis en crisis. Muchas veces los periodistas comunicadores cogemos titulares para entenderlo mejor. Michael Ray es un ciudadano inglés, afincado en Extremadura, enamoradísimo de Extremadura también. ¿Y cuál es la visión de un inglés? Porque además siempre tenemos esa percepción. ¿Europa está en apuro? Yo creo que totalmente. Estamos todos en apuros, no solo Europa. Yo también estoy en apuros y toda la gente. ¿Y cómo salir de ello? Pues no lo sé. Trabajando juntos me parece que será la única forma. Lo que pasa es que hay gran desconfianza en todo en este momento y no se fía ni de la Unión Europea ni los políticos, porque la palabra transparencia se ha puesto de moda. Y claro, cada persona tiene sus cristales más o menos transparentes.
Pueblos de Europa es uno de los maravillosos trabajos que hace un compañero nuestro, Juan Frutos, periodista, productor audiovisual y además también en Alemania, a caballo entre Zafra y Alemania. Juan, muchísimas gracias también, como a Michael y a Manuel, por estar aquí, pero desde esa óptica también de Alemania, que me imagino que saldrán los pepinos esta noche aquí en Ecos, ¿estamos en apuros también? Yo creo que la respuesta más contundente... Michael ha dado una respuesta muy interesante, pero la más contundente ha sido la de Manuel, al decir que Europa se ha construido de crisis en crisis. Ciertamente fue así, ¿no? Porque ya si nos remontamos, por ejemplo, a la época de la Declaración Schuman de los padres fundadores de Europa, de Konrad Adenauer, de Natali, de toda esa gente, en realidad surge primero por la necesidad económica del tema del acero entre Francia y Alemania, pero luego también porque Europa se había convertido en un campo de batalla y teníamos que parar de alguna manera esa situación que menoscababa la capacidad a todos los niveles de Europa, ¿no? Hoy día Europa está en apuros, sí, pero creo que se puede solucionar y que me gusta decir siempre que es como que está enferma, tiene un simple catarro y entre todos tenemos que buscar el medicamento que la cure de esa enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la opinión de Teresa Barrientos, peluquera, pero también miembro de Democracia Real ya en Badajoz, que precisamente por esa evolución de la sociedad, una mujer esta noche aquí en este plató, de su edad y de su juventud, nos hablará también, me imagino, del pacto por el euro? Sí. Teresa, ¿estamos en apuros? ¿Cómo es la visión del joven? Yo creo que sí, que estamos en apuros realmente, estamos sosteniendo el mercado, está globalizado, ¿vale? Y solo estamos pensando en los grandes mercados y en los bancos. No se está pensando en el ciudadano para nada en ningún momento y con el pacto del euro van en contra de todos los derechos sociales de cualquier persona. Solo están pensando en a ver por dónde podemos conseguir más dinero y quieren hacer con el pacto del euro, además de recortes sociales, privatizar un poquito también lo que sanidad, las cosas públicas, ¿vale? Entonces yo creo que eso nos va a llevar aún más a más crisis, no vamos a salir de esta crisis. La apreciación de Teresa me gustaría que se pudiera afrontar un poco más directamente desde la óptica también economista. El pacto del euro lo ha comentado Teresa. A ver, sí, yo haría una diferencia entre lo que es la crisis económica, que de alguna forma ha afectado mucho a Europa. Esta crisis es realmente, después de la depresión de los años 30, la más importante que ha tenido el capitalismo y, por lo tanto, es evidente que ha afectado a la construcción europea. Ahora bien, para mí, yo pondría mucho más el acento no tanto en la crisis, sino en las respuestas o las recetas que la Unión Europea, que los países de Europa han dado con respecto a esa crisis. Yo ahí discrepo de una forma muy fuerte con respecto a ese tipo de recetas y de soluciones. De algún modo, la crisis inicialmente se debió a una situación del sistema financiero internacional. La crisis no la crearon los estados, la crisis no es del déficit público, la crisis es del sistema financiero, si queremos en algunos casos, junto con el sistema de la construcción, el sistema inmobiliario, y el Estado, de algún modo, para paliar los efectos de esa crisis. Una crisis supone siempre una menor reducción de recaudación, un mayor nivel de gastos, por lo tanto el déficit público es consecuencia de la crisis, no la causa. Entonces, el tema es que se ha cambiado el enfoque y ahora parece que los estados son los culpables de la crisis. No lo son. La culpabilidad va realmente por otro. Luego hablaré un poco cuál es la respuesta que Europa ha dado con respecto a la crisis. Y sobre todo, Juan, Sí, yo creo que precisamente, perdona Michael, yo creo que precisamente lo que ha dicho Teresa, creo que lo del pacto del euro, eso lo sabes probablemente tú mejor que yo, porque yo no comparto ideas de democracia real, otras no tanto, pero creo que, por ejemplo, lo interesante precisamente es que viene a decir que la crisis está originada por el Banco Central Europeo, también por las medidas que se adoptan desde la Unión Europea con el tema del rescate a los países, que en realidad lo que están creando es déficit. Manuel, corrígeme por favor, yo no soy economista. No hablemos de rescate, y luego lo de sanidad, que se ha invertido, bueno, que tenemos que pagar al MEDES, me parece que son 2.400 millones de euros, que es más o menos la mitad o algo menos de la mitad de lo que en realidad nos gastamos en sanidad, ¿no? Entonces, ¿vosotros estáis en contra de los rescates o estáis en contra del sistema financiero? ¿Pero qué soluciones proponéis? No estamos tampoco en contra de los rescates, es que de todas maneras no podemos hablar de que estamos rescatando a nadie porque esto no lo ha provocado, como estamos diciendo,
los gobiernos, la ha creado lo que es la Unión Europea en sí, los que están gobernando, que son 4 o 5 personas, digamos, y son los que nos están llevando a esto, y ellos son los culpables de esto. O sea, los que han provocado esta crisis yo creo que han sido estas personas que nos han estado gobernando, porque está basado en el sistema financiero capitalista. No se está pensando en las personas y lo que se está pensando es en los mercados, no están pensando... No creo que tuviésemos que hablar de un rescate. Creo, al fin y al cabo, si todos somos la Unión Europea, estamos hablando pues de una ayuda. No me gusta eso de rescate. Sí, pero bueno, es la terminología y además, Michael, como comentaba Juan, con el rescate y los países, además con deudas, ¿cuál es la solución que se puede afrontar? O en ese panorama. Tenemos una situación muy difícil, que estamos muy metidos en Europa, hemos creado la Unión Europea, la Comunidad Europea, somos supuestamente un equipo, pero el problema con el equipo que estamos está, de mi punto de vista, demasiado polucionado, que hemos creado un sistema donde todo el mundo empieza a decir, pues me voy a llegar a este punto, me voy a hacer lo que sale de las narices, y no es tan flojo como este, pero obviamente tenemos que tomar las cosas muy en serio y ser más transparente y buscar una solución en equipo si queremos seguir siendo Europa. Pero uno de los problemas al hilo de esta intervención de Michael es cómo podemos salir de la crisis. Habría inicialmente como dos posturas contrarias. Una es con más Europa, otra es con una postura más nacionalista. Esta última yo la criticaría, pero mucho me temo que es la que está imponiendo. Es decir, el euro, que se le pone ahora como culpable de casi todo, el euro ha funcionado relativamente bien en general. Ha dado estabilidad, ha dado un nivel de crecimiento. Lo que pasa es que ahora no sirve con el euro solo, no sirve con el Banco Central, es necesario más cosas. Fundamentalmente el problema es un problema fiscal. Y ahí Europa no tiene ninguna unidad. Si Europa no consigue la unidad fiscal, este tipo de problemas constantemente saldrán a luz. Y vuelvo un poco al tema de las recetas. Europa, cuando se encuentra con la crisis, pone el centro como problema fundamental y casi único el déficit público. Y trata de atacar ese déficit público. Para muchos, el problema no es el déficit público, el problema es el crecimiento económico. Porque el déficit público, al combatirlo, implica tomar medidas de política económica que no nos hacen crecer, que aumenta el desempleo y que incluso agudiza el déficit. Es decir, la experiencia de Grecia es sintomática. Sí. Grecia está hoy mucho peor hoy que estaba hace un año. ¿Por qué? Porque no ha servido ese ataque al déficit sin más. Con un crecimiento negativo es imposible que resuelva el déficit. Puede ser algo muy simplista, Juan, decir que es un sistema político y económico más frágil de lo que se pensaba, o no es frágil y tenía que pasar, como decía el experto también en economía, por crisis. Yo siempre, de todas maneras, aunque parece que nos estamos metiendo mucho en las líneas económicas y políticas de Europa, no solamente es economía, ni es política, no, también es cultura, ¿no? Bien está claro que esos dos binomios, política-economía, son parte fundamental del desarrollo real de Europa, ¿no? Pero no podemos olvidar que Europa también es cultura, ¿no? Entonces, solución, no lo sé. Yo no soy consultor económico, tampoco soy analista económico, no me he dedicado nunca al periodismo económico. Creo que ahora lo que está ocurriendo es que hay una desconfianza absoluta en las clases políticas y lo hemos puesto ahí de alguna manera para que nos busque soluciones. Nosotros no tenemos que hacer estudios económicos para hacer función de consultoría o de asesoría. Para eso están los políticos. Así que, por favor, creo que lo pensamos todos, que tendría que llegar ya el momento en el que empecemos a confiar en la clase política y que nos saque las castañas del fuego, porque para eso en parte están, ¿no? Pero, Juan, para confiar en la clase política, tiene que demostrar y enseñarnos que son fiables de nuestro sentimiento hacia ellos. Y yo creo que mucha gente no lo confía. No confío en los políticos, confío en gente que se ve siempre con reuniones, con charlas, con comidas, con cenas, con gastos extensivos, sabiendo que mucha gente que trabaja con la Comunidad Europea no pagan impuestos porque dice que no saben a quién pagar.
pagarlos. Hay un montón de cosas que el pueblo, la gente, no lo va a entender, porque no. Ellos ven una gente hablando de lo político en una terminología que la gente en general no le entiende y ve que los van por ahí, va por ahí, va por ahí, y mientras que tu vida está empeorando. Y la única solución que tienen es empeorar más tu vida. Pues yo no lo veo, no lo veo. Y yo me acuerdo de los Beatles, por ejemplo, hablando de superimpuestos, y yo sé que siempre hay que llevar con guantes blancos. Cuando atacas a la gente que gana muchísimo dinero, siempre hay que llevar con guantes blancos. Pero los Beatles, de cada 100 peniques, pagaba 99 en impuestos. Esa es una locura. Pero obviamente estamos ganando dinero. Michael, pero una cuestión fiscal a la que aludía también el profesor en Economía. Teresa, vamos inmediatamente con la voz también de los jóvenes, pero veamos en la calle, como siempre decimos en Ecos, que la calle es sabia, ¿qué piensan sobre el concepto que les hemos planteado aquí? ¿Ha beneficiado o ha perjudicado la Unión Europea? ¿Nos ha beneficiado? Claro que sí, ¿no? Hombre, hay episodios como el del pepino, pero ¿dónde íbamos nosotros sin estar en la Unión Europea? Por Dios, era un país habíamos inventado el segundo mundo, nosotros estando aquí entre Europa y África, éramos lamentables. Nos ha perjudicado bastante, sobre todo en el tema del euro. El euro para mí ha sido el mayor engaño de la historia reciente. Yo creo que el principio nos está beneficiando. Es una unión entre todos, nos tenemos que apoyar. Hombre, yo creo que la unión en un principio nos ha beneficiado. Ahora lo que pasa es que en estos momentos que estamos pasando, pues cada uno tira para lo suyo. Con el euro sí que nos ha perjudicado porque el dinero vuela. Hombre, en algunas cosas pienso que nos ha beneficiado, pero en otras nos han metido, como por ejemplo el pepino ahora. En algún aspecto nos puede haber perjudicado, pero España ha recibido muchísimo dinero de la Unión Europea. Y de hecho todavía lo sigue recibiendo, ¿no? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. No sé, pero ahora veo que desde luego no nos están ayudando. Subvenciones a la agricultura, subvenciones a los comercios, subvenciones de todas clases, pero también con la servidumbre pues de estar obligado a una serie de circunstancias que no es difícil coger el tren ese. Lo bueno que tiene es que tú puedes conseguir trabajo en Italia, en Francia, en Portugal o en Grecia. Y lo malo que ha tenido pues es eso, yo creo que demasiadas subvenciones y demasiados miramientos y demasiado camino corto en el que puedes coger dinero y aguantar durante un mes, y eso ha hecho que mucha gente realmente no le interese trabajar. Pese al tiempo transcurrido, el asunto del pepino sigue, lógicamente, y además en una comunidad como la nuestra, Juan, que conoce muy bien el desarrollo económico y social de Alemania. Perdona que te interrumpa un momentito. Yo creo que, como has dicho que la calle es sabia, creo que nos ha invitado un poco a pensar. Al final es lo que decía Michael, si os habéis dado cuenta, ¿no? La gente se queda con lo anecdótico, en realidad, que es lo del euro, ¿no? El euro, la inflación encubierta, no todo sube. La cerveza que antes valía 150 pesetas vale ahora 1,50. Las subvenciones, la parte positiva. Al final nos quedamos en realidad con... Es lo que quiero trasladar con el euro, porque además qué visión tenemos y sobre todo también los jóvenes. Pero lo que te quería comentar era la visión desde Alemania de lo que ha ocurrido con el pepino. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido una crisis provocada por España, ¿habría sido igual la respuesta no solo de Alemania, sino del resto de los países? A ver, yo cuando, por ejemplo, cuando escuché en televisión que la consejera de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Pfeffer-Storks, decía, podemos afirmar casi con toda seguridad que el pepino, la bacteria E. coli proviene del pepino español. Yo no tuve mis dudas, porque Alemania suele ser un país bastante pragmático, es muy metódico, reflexiona todo antes, ¿no? Y me llamó la atención que luego, en días sucesivos, fuera apareciendo el motivo real, ¿no? España no tenía la culpa. Yo creo que a Alemania yo diría que hay 4 factores que quizás han influido en que Alemania llegue a esa situación. El hecho de que nos critica por el pepino, nos responsabiliza de algo que no hemos hecho. Y luego también, por ejemplo, el tema de las pensiones, que nos jubilamos demasiado pronto, ¿no? Según ellos, o que tenemos demasiadas vacaciones, cuando es demostrable que los alemanes tienen muchas vacaciones y sus pensiones, además de ser mejores, se jubilan mucho después, ¿no? Creo que es Alemania primero se siente
quizás peca algunas veces de arrogante y se siente árbitro de toda Europa. Es el autoestima que Alemania tiene de sentirse una sociedad moderna, ¿no? También quizá el hecho de que los productos españoles, todo lo que se hace en España, una sociedad de fiesta y siesta, como ellos dicen, no goza de muy buena reputación. De hecho, los productos de la huerta española no tienen buena fama en Alemania, lamentablemente, porque incluso en la televisión pública alemana, en ARD o en ZDF, se pueden ver documentales a diestro y siniestro diciendo que los productos españoles están cargados de pesticidas, cosa que no sé de dónde se han sacado la documentación. Supongo que los niveles quizá de contaminación en Alemania serán mucho más estrictos. Luego también el hecho de que es una sociedad en alerta, ¿no? Es una sociedad que siempre entra en pánico rápidamente. Cuando lo de Fukushima, recordamos que unos meses antes Angela Merkel había extendido el plazo para las centrales nucleares para que siguieran funcionando, y justo pasa lo de Fukushima, se lanzan a la calle todos los alemanes y de repente Angela Merkel adopta la nueva decisión de decir, bueno, vamos a poner fecha al cierre de las centrales nucleares, ¿no? Yo creo que hay que analizar un poco el papel que Alemania tiene en Europa, el sentirse árbitro de Europa. No podemos olvidar que el primer canciller alemán, Konrad Adenauer, fue uno de los padres fundadores de Europa. Entonces se sienten siempre, como he dicho antes, en ser árbitro de la Unión Europea, que no está formada ya por Alemania o Francia o Italia, sino que también hay 27 países y algunos a la cola como Turquía o Montenegro. Sí. Y se siente como el motor, yo creo. Totalmente de acuerdo con Juan. Yo pienso que estamos realmente llevados por Alemania y por Francia, tanto por Sarkozy como Merkel. Y bueno, no podemos compararnos con Alemania en ninguno de los sentidos, porque el sueldo interprofesional creo que ronda los 1.750 euros por ahí. Y el mínimo en el Reino Unido son 1.005 euros. En España el sueldo medio interprofesional son 624 euros. Entonces quieren que vayamos al son de todos ellos. Y lo que yo creo que también ha perjudicado mucho, cuando lo del pepino, sí, se nos ha estado criticando y antes de tiempo de tener una información contrastada y real, se sacó antes de nada lo del pepino, cuando ahora se están también... Creo que he creído leer, por no meterme mucho en el tema, que este virus lo han creado incluso hasta ellos. He podido llegar a leer. Lo que dices. Sí, por favor. Verdad que sea tan pesado. Pero creo que lo que acaba de decir ella, yo también he llegado a pensar que a lo mejor de una manera implícita, por decirlo así, Alemania sí ha sacado provecho, quizás es un poco temerario por mi parte decirlo, pero ha sacado provecho de la situación del pepino, de la huerta española, de que ahora mismo estemos entre interrogantes, ¿no? Y haber facilitado así la exportación de los productos agrícolas alemanes, que dejan bastante que desear porque no exportan mucho. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos, señor Palacio? Yo creo que el tema del pepino es un hecho representativo de algo más profundo, que es el tema del liderazgo europeo a nivel económico y a nivel político. En mi opinión, una de las cosas que falla ahora precisamente es esto, ¿no? O sea, en Alemania hubo una persona como Kohl, que además era conservador, como puede ser la señora Merkel, y sin embargo era un europeísta convencido. Yo hablaba antes de que cómo se puede salir de aquí. Yo y muchos propugnamos más Europa, más integración, pero no realmente lo que en Alemania se defiende, sino muchos ramalazos, entre comillas, nacionalistas y un liderazgo que realmente no uno a todos. En mi opinión, Alemania ha fallado en esa integración. Cuando habla de más países que forman parte de la integración, sino más integración. Es decir, yo hablaba mucho de la integración fiscal. Manuel, perdón. ¿Tú te sientes europeísta o español? Yo soy español, pero no quita para que seas europeísta. Yo creo que ese es el problema. Somos todos puros sangres. Sí. Y esto hace que el equipo unirnos es más difícil que Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Porque al final Estados Unidos es una Europa más grande a lo mejor, pero la gente de todo el mundo, pero que se siente primero americano y después español, inglés, alemán, lo que sea. ¿Y usted, Michael, se siente europeísta? Yo me siento más español que europeísta. ¿Qué quiero decir? Yo soy inglés. Ahí hay otro problema, es un problema de identificación. Es decir, Europa en parte no ha sido capaz de inculcar a los ciudadanos europeos que somos ciudadanos europeos. Y es un problema de Europa en su construcción. Europa, si hacemos un balance, económicamente hasta ahora, se habla de que hay un éxito. Hay una frase muy tópica en Europa que dice que
Europa es un gigante económico y un enano político. No hay en el mundo ningún proceso de integración de tantos países como España, 27 países, y 17 países que tengamos una moneda única. A ese nivel, sin tener autocomplacencia, hasta ahora hablaremos de un éxito en el proceso de integración. Ahora bien, los ciudadanos no nos hemos visto implicados en ese proceso. Se ha hecho mucho desde las élites, desde arriba. Y vuelvo al tema anterior con Juan. Hay un problema de liderazgo. Es decir, siempre ha habido unos países, fundamentalmente Alemania y Francia, que han sido los líderes de esa Europa. Pero una cosa es ser líder y otra cosa es implicarse en que todos los países que formamos parte de la integración estemos dentro de la integración. Sea unitario, y eso es lo que no se hace últimamente. Se establece una división, el norte y el sur, los del sur son como tópicos, no sé cuánto, no sé qué, y eso no es integrar, es dividir, y entonces la periferia somos los que tenemos los problemas, pero no recordamos que Alemania y Francia no cumplieron el pacto de estabilidad del 3% en la década de los años 2000, ¿no lo cumplieron? ¿Y qué pasó? Pues que no pasó nada. No pasó nada, No claro. pasó nada. ¿Por qué? Porque era Alemania y Francia. Entonces el problema es que ahora el nacionalismo, que para mí está muy exacerbado, va en contra de la integración europea. Michael. Y por lo tanto habría que intentar que los ciudadanos nos sintiésemos europeos. Y es una labor de la construcción europea. Yo creo que lo del pepino lo ha demostrado precisamente que no somos unidos, que sí pensamos en nuestros países primero. Y yo te digo más, nosotros pensamos en nuestra familia antes de nuestro país y antes de Europa. ¿Y qué pasa? Que hay un gran abismo entre la gente de la calle y los que están ahí. Claro, pues es abismal. un fallo de la construcción europea, de no implicar a los ciudadanos, de que realmente no se haya piramidal que se ha creado, yo creo. O sea, vamos a hacer la ciudadanía. Vamos a hacer una rápida pausa, va a ser muy breve, porque sí vamos a abordar dos temas. Uno de ellos, Juan lo introdujo, que era el ámbito cultural, que también no es solo el social, el político y el económico, sino también el cultural, aunque forme parte de la sociedad. Y empezaremos probablemente con unas notas sobre la presencia de Extremadura como una de las regiones que ha tenido y tiene sus beneficios, que también salió en la calle, con fondos europeos. Volvemos inmediatamente, no se retiren. Aviso. En menos de 5 anuncios te vamos a asustar. ¿Estás preparado? Ante algo como Hacienda, tienes miedo. Todo el mundo teme a esta gran empresa. Hace que tengan muchísima información y que puedan mirar exactamente quién ha declarado bien y el que no declara. Cuando existen facturas que son falsas, de una manera u otra, acaba detectándose. Esto es una cosa a grandísima escala. O sea, que hecho a la ley, hecho a la trampa. No se ponen suficientes recursos frente al fraude más sofisticado. Y eso es porque los paraísos fiscales están protegidos por los líderes políticos más poderosos y mejor relacionados del mundo. En Esfera, Hacienda no somos todos. Este jueves a las 10:15 en Canal Extremadura. Bravura, valentía y arte en Canal Extremadura. En la víspera de San Juan, desde la Plaza de Toros de Badajoz, reses de la ganadería de Luis Albarrán para los diestros, Javier Solís, Israel Lancho y Julio Parejo. Este jueves a las 8, Feria Taurina de San Juan en Canal Extremadura. Te habíamos avisado. Años cumple el euro y en un momento yo creo que de bastante inestabilidad. Y quizás esa monedita sería una luz y una sombra. Nos arrojó una luz en su momento, pero volvemos, como en el espíritu que arrancó este programa, sobre luces y sombras en Europa. Al profesor en Economía, a don Manuel Palazuelos, le preguntamos, en el primer vídeo que hemos visto de la calle, es verdad, como decía Juan también, se arrojaban determinadas inestabilidades sobre el euro. ¿Nos ha beneficiado o perjudicado? Porque en la calle seguimos pensando muchas veces que es a 160 de redondear
redondeo, pues... Puede haber un problema de aumento de precios de inflación, pero juzgado en un sentido más amplio, desde el 99 hasta antes de esta crisis, el crecimiento económico fue importante una vez conseguido los criterios de Maastricht y las condiciones de Maastricht. El tipo de interés fue muy bajo y eso ha permitido niveles de crecimiento económico muy alto con estabilidad. Como yo decía antes, el problema hoy no es el euro, el problema hoy es que hay que dar un paso hacia adelante para hacer una mayor integración en Europa, en la forma fiscal. Por ejemplo, yo estoy en contra también, como decía Teresa, con el tema del término rescate. Es decir, si estamos todos en un mismo club, no hay que rescatar a nadie, hay que ayudar. Y el sentido de solidaridad es innato a la Unión Europea. Sin solidaridad no construimos Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ayudar a los países que tienen dificultades y eso Europa sabe cómo puede hacerse emitiendo deuda pública desde la Unión Europea, no desde cada país. Cada país es débil frente a los mercados financieros. Europa no es débil. Europa puede emitir esa deuda pública que los mercados financieros no especularían como lo hacen con Grecia, con Portugal, con España. Eso implica integrarse fiscalmente. Pero si la que el solución es tan sencilla, ¿por qué no se lleva a cabo? No es que sea tan sencilla, es que no se quiere hacer. No se quiere hacer porque no eso implicaría un nivel de integración que, por ejemplo, Alemania no está dispuesto a hacer. Claro. En Alemania, que tú lo conoces mejor de allí, ¿qué pasa? Se vende, en parte lo que tú decías, y se venden más cosas, que es que ellos son los que pagan todo. Ellos sustentan todo. Pero es que eso es falso. Alemania vende a los 27 países un montón de productos que no vendería si no estuviera en Europa. Las empresas alemanas consiguen proyectos en Europa con enormes ingresos. Eso también es obtener de Europa muchas cosas. Es que decir simplemente que Europa es quien mantiene porque aporta más al presupuesto, hombre, es evidente que tiene que aportar más que España o que Estonia por un sentido de solidaridad. Ahí sí aporta más al presupuesto, pero es lo que saca Alemania de otra forma, con exportaciones, con proyectos, con construcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en Alemania se vende eso y al público le gusta oír que es que ellos son los que pagan todo, los que mantienen todo y ya está bien. Entonces es un problema que técnicamente se puede hacer y es el paso siguiente. No sé cuánto tardará, pero Europa, si quiere seguir siendo Europa, conseguirá una integración fiscal, que es lo que nos falta. Si ahora el problema no es el euro, si toda la culpa es el euro, si es fiscal, si el problema son de déficit público, de deuda pública, ¿cómo va a ser lo mismo que Grecia, país muy débil? Pero ¿de dónde viene la deuda pública, vayamos a decir? Porque se intenta decir, por ejemplo, que aquí en España ha sido porque nosotros pues hemos vivido muy bien pero yo creo que la deuda pública ha venido de esos rescates, al fin y al cabo. No, eso está muy claro. Es decir, el tema es la crisis, es la crisis. Socialmente, que es lo que yo digo. Pero que los estados no han creado la crisis. Lo que pasa es que el sistema financiero ha sido muy hábil para presentarlo así y ahora parece que los culpables únicos del tema son los estados. Michael, que no. ¿Cómo hablamos de competitividad? Y hablando también de rescate, aunque no les guste a dos de los invitados el término rescate. ¿Cómo avanzamos en competitividad si por el otro lado tenemos deudas y tenemos países para rescatar? No tenemos que, yo estoy de acuerdo que tenemos que solucionar el problema fiscal, pero no en unas semanas, mañana. Hay que hacer lo que hacen los alemanes y los chinos, apretar el cinturón y trabajar. Paga impuestos, paga todo lo que uno tiene que pagar. Que España es un país maravilloso y me parece impresentable que dice que es un país de bomba y fiesta, porque solo se vive una vez y es importante que también vive. Y los alemanes pasan mucho tiempo en España porque aprenden a saborear la vida y vivirlo, que es importante. Ahora tenemos una crisis abismal y una cosa que te quería comentar un poco es que los bancos ingleses, cuando salía lo de ayuda hacia Grecia, primero, se sentía complacente que nunca han entrado en el euro. Y te voy a decir por qué. Porque no se fiaba de los socios, ¿okay? Que no se fiaba. No podemos tener un grupo de gente que no se puede fiar. Hay que fiar en todo el mundo, hay que apoyar a todo el mundo. Pero primero yo creo que el político tenemos que confiar en él. Y que lo que nos están representando ahí, y nosotros que estamos viviendo cada día peor, y si sigue con este nuevo pacto, vamos a seguir peor. Nosotros los obreros, la gente normal, yo veo que la gente de mucho dinero nos han notado mucho pérdidas, hasta que muchos han ganado 50% más. Nosotros tenemos que hacer que nuestros políticos y los que nos representan, primero que los conocemos, porque yo
yo voto para el Parlamento Europeo y no sé realmente quién estoy votando. Interesante apreciación. Veamos, como decíamos en un principio, cuál es la visión desde aquí, en una comunidad, una región como la nuestra, tan proyectada hacia Europa, con tantos vínculos. La Academia Europea de Juste, por ejemplo, Carlos V, el Premio Europeo Carlos V, bianual, pero con sus luces y sus sombras también. Veamos y volvemos a plató. Desde la incorporación de España a la Unión Europea en el año 86 se han producido profundos cambios no solamente políticos, sino también sociales y económicos en la sociedad española en general y en la extremeña en particular. Nuestra región desde el principio fue considerada región objetivo 1, es decir, objetivo preferencial para la política regional de la Unión Europea, y por lo tanto nuestra región ha sido de las que más han beneficiado de los fondos comunitarios. Fondos que se han visto en la mejora del tejido productivo y en la disminución de las diferencias interterritoriales. La Universidad de Extremadura también ha participado en el proceso de integración en la Unión Europea. De hecho, los programas de educación y de formación que han visto la luz en los últimos 25 años han servido no solamente para fomentar la cohesión social y mejorar el crecimiento y el empleo, sino también para crear una conciencia de ciudadanía europea. Desde mi punto de vista, la adhesión a la Unión Europea ha sido muy beneficiosa para nuestra región, si bien el efecto sobre algunos sistemas agroganadero no ha sido tan positivo. También hay que tener en cuenta que nuestra región es una región periférica, dentro de un país también periférico en la Unión Europea, que en el pasado el alojamiento de nuestra región, de los centros de toma de decisiones, generó profundos desequilibrios, tanto económicos como sociales, con respecto a otras regiones de la Unión Europea, incluso de España, y que por lo tanto el proceso de cambio para la integración europea ha necesitado de cambios más profundos en nuestra región que en otras regiones. Entre los retos que debe asumir nuestra región en el futuro estarían en primer lugar hacer un esfuerzo en comercio exterior para buscar posibilidades de negocio con los países en vías de incorporación o recientemente incorporados a la Unión Europea, y también deberá asumir nuevos retos relacionados con la nueva política agraria común que entra en vigor en el año 2013. La Universidad de Extremadura debe actuar como dinamizador en estos retos de la región para fomentar la internacionalización y también para favorecer la transformación del tejido productivo. Algunos aspectos de luces y sombras también sobre Extremadura. Juan, en ese recorrido de pueblos de Europa, ¿se puede decir que se sigue aplicando el principio de solidaridad? Ya no tanto en el trabajo que has realizado, que es con diversos países, ¿no?, de la Unión Europea. Algo una serie que ha tenido lugar también en Canal Extremadura y ahora está en Televisión Española. Pero ¿podrías acercarnos un poco, por favor, a la visión solidaria que se tenga de Europa? A ver, en principio, bueno, no tenemos que olvidar, por ejemplo, si citamos, por ejemplo, a Bojar, ¿no?, cuando publica el documento del ABC, el Derecho Comunitario, que dice que para que un orden comunitario sea duradero, tiene que existir el principio de solidaridad. Eso es fundamental, ¿no? Hoy día estamos viendo, en estos últimos días, estamos viendo el rescate o la ayuda, voy a decir la ayuda a partir de ahora, el paso que hace Merkel y Sarkozy con Grecia, ¿no? Eso es solidaridad pura y dura. A niveles culturales, por ejemplo, con el caso de nuestra producción documental Pueblos de Europa, pues sí, solidaridad cultural siempre existe, porque la propia beca Erasmus, el intercambio de alumnos, la libre circulación de personas gracias al Tratado de Maastricht y todo eso, al fin y al cabo es solidaridad. Solidaridad, como decía antes, que no tiene que ser solamente económica y política, sino también cultural. Teresa. Pues como él bien dice, económica y políticamente yo creo que no hay solidaridad ninguna. De hecho, si hacemos la ayuda, como estamos diciendo todos ahora, a Grecia, que creo que vamos a tener que hacerla por segunda vez, nosotros todavía estamos en interrogante, no creo que vayamos a llegar a ningún lado. Ahora yo te voy a dar una ayuda, pero lo que tú me tienes que dar a mí de intereses es incluso el doble de lo que nosotros te hemos prestado. Entonces mi pregunta es, para todos ¿vosotros creéis que eso va a hacer algo en la Unión Europea? ¿Vamos a salir así de toda esta crisis? Pero sobre todo son las condiciones que al final se exigen para poder obtener esa ayuda, ese rescate, que son auténticamente leoninas. Realmente es
perjudicar una vez más en línea con lo que yo decía antes. El tema es cómo se consigue reducir el déficit. Claro, reduciendo el gasto público, reduciendo gastos sociales, rompiendo el estado del bienestar, que es una seña de identidad de Europa. A esto tenemos que negarnos rotundamente. Que el estado del bienestar es una seña de Europa que nunca tenemos que perderlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la competitividad, bienvenido sea, en el pacto del euro hay que conseguir competitividad, hay que aplaudirlo. El tema es cómo. Lo que no hay que conseguirlo es reduciendo sueldos, reduciendo prestaciones sociales. El problema no es el objetivo, es cómo se hace. Por poner otro ejemplo, que en España es muy manido. Quiere reducir el déficit. Aceptamos que es un objetivo. Yo repito que antes discrepaba de él y hay grandes economistas en el mundo, como son los premios Nobel, Krugman, que dicen que hay que crecer. Si realmente sin crecimiento es imposible que al final se pueda reducir el déficit. Admitamos el déficit, pero el déficit lo puedo reducir de dos formas distintas. De muchas maneras. De muchas maneras, sí, pero dos, acudiendo a gastos e ingresos. Sí. Reducir gastos, que tristemente es como está haciendo en términos de costes muy fuertes en el crecimiento económico. Pero Grecia el año pasado tenía un crecimiento negativo del menos 4%. ¿Qué va a resolverse con eso? España tiene un crecimiento prácticamente nulo en estos años. ¿Qué va a hacerse con eso? Y segundo, es que puede aumentarse con ingresos, pero volvemos a lo mismo. En economía siempre hay alternativas. Por eso a Europa hay que decirle no, lo que usted está haciendo es una postura. ¿Cómo puede aumentarse ingresos? Por impuestos directos, no con impuestos indirectos. ¿Qué se hace? Con IVA. Claro, eso es una opción, pero hay otra opción distinta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que admitiendo el déficit, que repito, yo soy crítico con el déficit como objetivo único, el tema es hay que crecer y con una política que vaya a reducir el déficit no se crece. Pero el estancamiento es evidente. Grecia está peor ahora que hace un año. España no ha resuelto prácticamente nada. El gobierno que pone como éxito he reducido el déficit, pero usted ¿a qué coste ha reducido el déficit? ¿Cuánto le ha costado? Estancamiento económico y aumento del paro. Pero usted con esta política, ¿cómo puede reducir los 4 o 5 millones de parados? De ninguna forma. Pero sí es que Europa tiene que reconocer, y los países, que esta política está realmente fracasando, que es equivocada. ¿Eso se llama europesimismo? ¿Tiene usted un concepto europesimista? ¿O? No, yo no lo tengo precisamente. Yo lo que estoy defendiendo es que hay que ser optimista si Europa da pasos adelante y se integra más y cambia de política económica y cambia de objetivos con respecto a lo que está y no hace pasar el coste de ese ajuste hacia los grupos más desfavorecidos que están en peor situación. No, yo me he traído esto, es el de Spiegel, es una publicación alemana, esta es la portada de esta semana. Esto es europesimismo, pero no tanto en términos monetarios por el euro, ¿no? Que vemos que tiene aquí el titular es algo así como de repente y esperado el obituario a la moneda común. Es como la muerte al euro. Esto es europesimismo. Pero no podemos Pero en España creo que no somos europesimistas. Pero es que tenemos que... Yo también soy europesimista, ¿qué queréis que os diga? Pero realmente es lo que hay ahora mismo y es lo que tenemos que transformar entre todos. Pero el tema es ver las posibilidades de cambiar esto, es decir, la situación actual. Sí, si pero no ¿cómo lo cambiamos? He visto una noticia que hace 2 semanas los grandes banqueros han subido el sueldo un 36%. Entonces, ¿dónde está la crisis? ¿Quién la está pagando? Que ahora me lo dicen, pero que termine Juan, ¿por qué no ve que seamos europesimistas aquí en España, pero sí en Alemania, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en España no nos han metido siempre, no nos han metido la idea de Europa como en Francia o en Alemania, que ya, como decía antes, los padres fundadores precisamente son franceses y alemanes, ¿no? Entonces no hemos crecido con la idea de Europa. Hemos sido extremeños primero, luego hemos sido españoles. Hemos estado mucho tiempo con la frontera cerrada y de repente, joder, somos europeos, ¿no? Entonces, creo que no se puede ser europesimista si no nos consideramos europeos, ¿no? Por eso creo que más que europesimistas somos eurocépticos, no tanto en la visión anglosajona del europesimista con el eurocéptico, perdón, a propósito del euro, de la moneda común, sino a todos los niveles, ¿no? Yo estoy seguro que a cualquiera que preguntemos, ¿te sientes europeo?, pues probablemente nos diga que sí, si a su casa rural, por poner un ejemplo, o a su hotel o a su negocio le ha llegado una subvención europea, ¿no? Si hay ese acercamiento económico, si sentimos Europa a nivel económico, entonces sí, probablemente nos sintamos más europeos, pero culturalmente, como poco. Voy a ir de nuevo en la calle para ir concluyendo con una última pregunta, sí me gustaría que Teresa nos aclarara si movimientos como en el que ella participa tienen también sentido fuera de España, en otras partes de Europa. Sí, está teniendo demasiado sentido, de hecho estamos en contacto
Con Grecia nos han mostrado totalmente su apoyo. ¿Ellos a vosotros o vosotros a ellos? Porque ya hay la situación. Ellos a nosotros nos han mandado un vídeo, de hecho, nos mandaron un vídeo mostrando todo su apoyo. El que empezó toda la revolución, entre comillas, porque si lo quieren llamar revolución, es revolución pacifista siempre. Y ellos nos mandaron un vídeo, tanto ellos, Grecia, Alemania, o sea que estamos en contacto también hasta con gente de Argentina y de México. O sea, de México nos han pedido una ayuda de difusión porque el hecho que tienen ellos allí, el problema que tienen con los narcos, como nos lo han dicho, pues la gente da un poco como la espalda al hecho de salir a la calle por ese miedo. A la calle vamos a ir inmediatamente, vale. Teresa, a terminar de concretar la pregunta para hacer ya una última ronda final. Tener un proyecto común, en Europa tenemos un proyecto común a nivel, sobre todo, yo creo que a nivel de ideología, todos pensamos que la democracia es la que nos une. Es una unidad de países agregados todos, ¿no? Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Para mí la Unión Europea es precisamente eso, unión de un poco de pensamiento, unión de un poco de articulación de políticas también. Una unión de países que en lo económico se benefician unos a otros, ¿no? Por la unión de países en el cual, pues, por lo menos no todos valen las mismas reglas, no unos más, otros menos, más o menos igual para todos, entre comillas, claro. La unión hace la fuerza. ¿Y qué usted que le diga? Y eso lo dicen los indignados, la unión hace la fuerza. Todos los que estemos unidos tenemos que estar unidos. Lo que pasa es que no lo están y que ayuden a los demás, unos a otros. La única unión que hay a nivel económico es que tenemos una moneda común, pero en fin, hay apoyo a algunos miembros, a otros miembros se les está dejando un poquito más de lado. Por ejemplo, yo creo que a España se le está dejando bastante de lado. Michael, me gustaría, es una ronda final, voy a empezar por usted, pero vamos, que se me ocurre casi preguntarle qué es para usted Extremadura. Más que la Unión Europea está tan enamorado de Extremadura. ¿Qué es para usted, primero Extremadura, de una manera muy breve, y luego qué significa para usted la Unión Europea? Para mí Extremadura es salud y calidad de vida, sin duda. ¿La Unión Europea? Yo creo que en la Unión Europea tenemos que dejar de pensar que es la madre que nos da todas las soluciones. Señor Palazuelos. Sí. Europa es un conjunto de posibilidades que en parte están sin explotar. Como vengo repitiendo, hasta aquí hemos conseguido bastante. Que 27 países de Europa seamos un mercado común es una conquista importante. Que 17 países tengamos una moneda única es una conquista importante. A partir de ahora hay que avanzar en la integración. Es que desde 1999 ha habido un parón al cual tampoco ha ayudado mucho la integración de 10 países y luego 2 países. Eso ha cambiado ostensiblemente porque la heterogeneidad de los países, hay un axioma que dice la integración que dificulta esa integración. Por lo tanto, eso ha añadido problemas. La crisis la ha añadido, pero podemos conseguir avanzar en la integración. El tema es querer avanzar en la integración. Hay una falta de integración política y una falta de liderazgo. El liderazgo hoy, que fundamentalmente lo lleva Alemania, porque ni siquiera Francia va a Alemania, no ofrece ese liderazgo. Y repito, yo sería muy crítico con la posición conservadora que hoy domina en Europa. Básicamente son todos los países conservadores, salvo unos pocos, pero, repito, ha habido gobernantes conservadores como Kohl, que era auténticamente europeísta. Por lo tanto, para mí, mal la tendencia conservadora, pero mucho peor que no haya un sentido europeísta y que se vaya hacia nacionalismos, porque en gran parte el tema de Alemania va hacia nacionalismos. Y diría unas palabras, si me dejas, pero muy rápidamente, porque me quedan tres. El tema inglés o el tema esto. Es que Europa en su integración, no todos los países lo consideramos igual. Inglaterra en general, el Reino Unido siempre ha considerado que era un mercado. ¿Qué es lo que le interesa? Un mercado de 500 millones de habitantes. Evidentemente, eso es interesante desde el punto de vista económico, porque es un mercado muy amplio, mucho mayor que el propio mercado británico. Pero hay personas, grupos sociales, que en Europa queremos mucho más que un mercado común, queremos una auténtica integración. Por lo tanto,
no es que no haya querido el euro, es que no quiere ningún avance que supere el mercado común. Con el mercado común tiene bastante. ¿Y crees que ayuda metiendo más gente en el grupo de la...? No es un tema de más gente, sino un tema de avance en el proceso de integración. Europa se concibe como una integración, unión económica y unión política, y estamos en ese camino. Ocurre que desde el 29 nos hemos estancado, en parte por la ampliación y en parte por la crisis que nos ha estancado. El tema es dar pasos adelante en un futuro de mayor integración. ¿No crees que debemos solucionar nuestros problemas antes de seguir ampliando y trayendo más países? Sí, sí, realmente es dudoso que la integración del 2004 de 10 países de golpe realmente ayudara. Son países que vienen así. Lo que pasa es que, bueno, Europa... Discúlpenme que siga con Teresa. ¿Qué es la Unión Europea para Teresa Barrientos? Bueno, para mí la verdad que es un aspecto amplio al final, y de todos somos, yo creo que el mundo es de todos, no somos, yo soy de aquí y ya está, yo creo que todo para eso se creó. Y bueno, yo creo que el sistema financiero, la economía con la que nos hemos estado sosteniendo al principio fue con la construcción, que es un poco lo que nos ha llevado un poco a la crisis, más la reforma laboral que llegaron a hacer. Yo estoy de acuerdo, ¿vale?, en lo de la Unión Europea, pero mientras que se rija no se rija por el sistema capitalista, ni por los mercados financieros, ni un sistema neoliberal, que sea más para el ciudadano. O sea que yo el ciudadano, además, si se sigue como tú, que están precisamente en esas movilizaciones. Juan. La Unión Europea, desde mi humilde punto de vista, aunque en un primer momento fuera esa unión entre, como decía antes, las viejas comunidades europeas, yo creo que se ha convertido en un sueño, que a mí personalmente me produce mucho entusiasmo. Creo que España se tiene que sentir poco a poco más europea. Para ello, la clase política, los cambios que están habiendo ahora, parece que nos puede ayudar en esa europeización de España, o la españolización de Europa, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Me viene ahora esa frase, no, pero la europeización de España, y que poco a poco vayamos asimilando el sueño como realidad y que formemos parte de lo que al final es un mercado de 500 millones de habitantes, como decía, pero no solamente un mercado económico, sino también, y en eso es lo que insisto, en un mercado cultural. Muchísimas gracias a los cuatro, no tenemos tiempo para más. Esperemos que con la presencia de nuestros cuatro invitados esta noche haya habido más luces que sombra en el tema que les hemos ofrecido como debate social. Será hasta el próximo martes, de nuevo, como siempre, su sugerencia, su participación y su compañía, que siempre es grata. Hasta el próximo martes, y a los cuatro muchísimas gracias. Buenas noches.